Aquest acte forma part de la Setmana de la Ciència del Cervell. És un acte conjunt amb l'Associació Espanyola per a l'Avance de la Ciència, que és una associació creada fa 6 anys, que agrupa científics, investigadors i gent interessada per la ciència i que, juntament amb la secció de Ciències i Tecnologia de l'Ateneu, ha organitzat aquest acte per parlar del cervell. Tenim el Jordi Sirvente, la Mara Diersen, l'Alessandro Príncipe i la Karen Bascon, que farà de moderadora. Y endavant, Karen, cuando quieras. ¿Empiezas tú? Empiezo yo. Muy bien, pues bienvenidos. Lo primero, estamos en la Semana del Cerebro. ¿Vale? ¿No funciona esto? ¿Empezamos bien? Sí. Si lo enciendo, ¿verdad? Funcionará. Inteligencia artificial, que es de lo que vamos a hablar. Pero tampoco funciona. Dale a la flechita. ¿Está encendido? Sí, está encendido, pero no funciona. Igual es que no tiene pilas, Jordi. Igual está moviendo la presentación que había puesto, pero yo lo veo que... A ver. Esto es lo que decimos, ¿no? Vamos a hablar de inteligencia artificial y empezamos bien. Bueno, estamos en la Semana del Cerebro y la Semana del Cerebro se celebra en más de 86 países. Durante esa semana los neurocientíficos salimos a la calle a contar a la gente lo que hacemos y lo que es importante y lo que es interesante. ¿Ya? Es este de aquí, sí. Es este. Sí, pero ¿no pasa o sí pasa? Para pasar, sí. Sí, para pasar, sí. Bueno, y como decía Emili, que gracias Emili por la presentación, es un acto organizado conjuntamente por el Ateneu, por la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, que es una asociación no solo de científicos, de ciudadanos que consideran que la ciencia es importante y que el conocimiento es importante y que el conocimiento es lo que nos va a permitir tener un pensamiento crítico y saber de lo que hablamos, saber lo que nos están contando. En estos momentos creo que es muy importante saber qué hay detrás de lo que nos están contando. Y eso. ¡Uy! A ver. Solo hay una Vale, pero es que se ha equivocado de presentación. Bueno, vamos a poner otra presentación. ¿Es esto o lo han cerrado? No. Bueno, la otra... No, esa no es. Yo creo que lo han cerrado. Sí. La otra entidad que organiza este acto, y yo voy a seguir así sin diapo ni nada, vale, pues es el Consejo Español del Cerebro. El Consejo Español del Cerebro es una entidad sin ánimo de lucro que lo que pretende es que la investigación en neurociencia y, por tanto, el beneficio que eso conlleva para las personas que tienen enfermedades cerebrales, que en este momento es realmente una pandemia, porque tenemos un incremento en las enfermedades mentales. 1 de cada 3 personas de esta sala va a tener en algún momento una enfermedad mental, una enfermedad cerebral. Entonces, Es que hasta aquí no sé cómo es. tenemos problemas de encontrar la presentación. Y realmente la investigación en neurociencia durante mucho tiempo, desgraciadamente, pues no se ha apoyado. Esa no es, Emily. Entonces, lo que pretendemos desde el Consejo Español del Cerebro es eso, pero es también generar lo que se llama un plan español del cerebro. ¿Qué pretende el plan español del cerebro? Que es así, creo. No, esa es la de Jordi. ¿Qué pretende el plan español del cerebro? Lo que pretende es precisamente que se tenga en consideración pues, las enfermedades cerebrales, sobre todo que se sepa que las enfermedades cerebrales son enfermedades crónicas, es decir, nuestro sistema de salud trata muy bien las enfermedades agudas. Pero ¿qué pasa después con una persona que tiene enfermedad de Alzheimer? ¿Qué pasa después con una persona que tiene esquizofrenia o una enfermedad mental? Y realmente para las personas y para los familiares que sufren ese tipo de enfermedades es muy complicado encontrar el camino para llegar a un tratamiento como es debido. No sé, yo no la he puesto. Bueno, en cualquier caso, la tienes en el WhatsApp, si no. Bueno, en cualquier caso, hoy estamos aquí para hablar de inteligencia artificial
y de lo que significa. Y yo había traído unos ejemplos con unas diapos, pero como no tengo las diapos, pues os los voy a contar. Aún, pues os los voy a contar. Y es que estamos viviendo en este momento una revolución, un tsunami tecnológico, ¿no?, que está afectando a todas las disciplinas, pero también está empezando a afectar a nuestra vida real. Y la inteligencia artificial, evidentemente, es parte de todo eso. La inteligencia artificial lleva muchos años ahí, no es nada nuevo. Lo que ha cambiado es la manera de utilizarla, ¿no?, la manera de estar de interaccionar con ella. Perdón, es que me lían estos. Entonces, desde el punto de vista de la neurociencia, ha cambiado nuestra forma de hacer neurociencia. Ahora, en ciencia en general, trabajamos con lo que se llama Big Data, ¿no? ¿Los Big Data qué son? Pues que de repente tenemos un montón de datos, tenemos el catálogo de proteínas de nuestro cerebro, de nuestro plasma, de yo qué sé, ¿no? El catálogo de RNAs mensajeros, el catálogo de moléculas. ¿Y cómo interpretamos eso? Claro, no es evidente, ¿no? Entonces necesitamos algún sistema que nos permita encontrar patrones dentro de esos datos. Y una de las aplicaciones precisamente de los algoritmos de inteligencia artificial, que luego lo hablaremos contigo, Alessandro, y con Jordi, que nos explicará también cómo se aplica a los organoides cerebrales, que esa es otra historia también muy interesante, pues es precisamente eso, ¿no?, el poder interpretar los datos. Pero hay mucho más. En este momento se está aunando la inteligencia artificial con algo que ya estaba empezando a surgir, que es la neurotecnología. Por ejemplo, podemos poner electrodos. Nuestro cerebro funciona mediante unas señales, un lenguaje electroquímico. Nuestras neuronas se comunican, es la propiedad más importante de nuestro cerebro, que las neuronas hablen entre ellas, que se comuniquen entre ellas. Entonces, nuestras neuronas se comunican mediante un lenguaje electroquímico y por eso cuando nos ponen unos electrodos encima del cráneo, lo que se llama el EEG o el electroencefalograma, se registran unas pequeñas señales. Esas señales ahora se pueden interpretar y, de hecho, ya de hace años se han empezado a interpretar. Nosotros hicimos un proyecto poniendo pues, electrodos encima de la cabeza de personas con parálisis cerebral para intentar encontrar los patrones de señal neuronal que permitían pues, desarrollar lenguaje. Estamos teniendo muchos problemas técnicos, pero bueno, yo ahí sigo. Eso ahora se ha perfeccionado y hace muy poquitos, hace un par de meses, como mucho, salió una noticia de unos investigadores que habían cogido unos voluntarios, les habían hecho escuchar podcast del New York Times y habían desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial que les permitió reconocer los patrones, pero hasta el punto de reconocer incluso las palabras. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues lo que pasó fue que ese algoritmo era capaz de saber lo que estaban pensando esas personas. Luego veremos la parte oscura de todo esto, pero nos la contará Alessandro. Pero realmente fue muy espectacular. Y pensando en el impacto que puede tener, por ejemplo, en lo que se llama la neuroprostética, es decir, personas que, por ejemplo, han perdido la capacidad de hablar, pues ya se ha hecho con personas que tenían esclerosis lateral amiotrófica y que habían perdido el habla, pues ya se ha hecho un primer estudio en el que realmente nuestra capacidad de interpretar lo que esas personas decían, pensaban, era muy superior cuando utilizaban algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, un poquito eso es lo que vamos a hablar hoy. En la charla de Alessandro, él nos contará en qué medida la inteligencia artificial tiene algo de inteligente o de artificial, ¿no? Porque con él estamos colaborando también, él está desarrollando precisamente, está utilizando estos sistemas de reconocimiento de señal, de reconocimiento de patrones para su trabajo. Él es neurofisiólogo, trabaja en el Hospital del Mar. Antes hizo su postdoctorado en diferentes centros internacionales, en Grenoble concretamente, y él nos hablará de lo que es la inteligencia artificial y de cómo se aplica, ¿no? Y en qué medida es cierto o no es cierto esto de la inteligencia artificial, ¿no?
Pero luego tendremos otra charla que es también apasionante. Y esa nos la va a contar Jordi Soriano, que tiene su grupo de investigación en la Universidad de Barcelona. Y él, de hecho, los dos tienen ese componente interdisciplinar, un poco, volvemos a lo renacentista, ¿no? Alessandro es, de hecho, médico, pero se dedica a una especialidad que tiene más de ingeniería, yo diría, que de medicina, ¿eh? Y de computación que de medicina. Porque él dedica su tiempo a intentar curar a personas que tienen, por ejemplo, epilepsia. Él está en la unidad de epilepsia. Y realmente su trabajo se basa mucho en esto que estábamos hablando, ¿no? En interpretar esas señales eléctricas neurales. Y Jordi trabaja con una cosa que es muy interesante, que es unir la biocomputación. ¿No tenemos presentación? Está descargando. Ah. Pues ¿qué le vamos a hacer? Va a ser muy bonita esta charla. Estás generando más. ¿Te das cuenta? Podría ser un chat GPT cualquiera. Mara GPT. Aunque, bueno, ya sabéis que el chat GPT es como el cuñado listo, ¿no? El cuñado que siempre dice que parece que sabe mucho en las comidas y en las cenas y tal. Y luego, si tú sabes algo del tema, dices, bueno, chaval, a ver esto que me estás contando. Pero bueno, irá mejor. Bueno, pues Jordi lo que hace es una cosa muy divertida. Él lo que hace es cultivar neuronas. ¿Alguien sabía que se podían cultivar neuronas? No. Pues no solo se pueden cultivar. Es que yo puedo coger un trocito, unas celulitas de tu piel o de tu sangre y las puedo convertir en neuronas. Y lo que hago es, las echo para atrás en el tiempo, es como lo de Regreso al Futuro, pero Regreso al Pasado, ¿no? Las convierto en células que pueden ser cualquier cosa, luego las cultivo en unas plaquitas que luego las enseñará él y las convierto pues, en un cerebrito. Pues él hace una cosa muy bonita, y a ver si llega la presentación y puedo pasarles la palabra a los demás. Él hace una cosa muy bonita que es utilizar la computación para interpretar las señales de esos cerebros, incluso hacer una simbiosis entre cerebro, organoide y máquina. Él es físico de formación, pero de hecho es neurocientífico. Y es que en neurociencia lo bonito que hay es que somos multidisciplinares, es decir, cada uno es de su padre y de su madre, pero todos trabajamos con un objetivo común, que es intentar entender cómo funciona nuestro cerebro. Así que con esto yo creo que ya no tenemos presentación forever, ¿no? No, es que nunca está ahí. Pero voy a pasar la palabra porque seguro que lo hace igual que yo, porque los neurocientíficos somos todoterreno. Entonces le voy a pasar la palabra a Alessandro Esto está en Príncipe. este, ¿no? Sí, no. Está aquí. En principio, Aquí, ¿no? debería estar. Sí, está aquí. Está ahí. Bien, Este ahí sí está. que tenemos presentación. Ha sido difícil. Para mí ahora es más difícil porque lo he hecho demasiado bien y yo con la presentación no lo haré tan bien. Pero bueno, vamos a probar. Entonces, el artista invitado, o sea, las imágenes no las he hecho yo, las ha hecho Dalí, que probablemente lo conocéis, que alguien lo ha usado. Yo para hacer el cartel. Me imagino. Entonces, todo el mundo habrá usado un chat Gemini, ChatGPT, ¿no? Esto le he preguntado la última vez. Es un juego de palabras, creo que todo el mundo sepa responder. Pues nadie de ellos no sabe de qué va, no lo pueden responder. Lo único que va a decir es que, bueno, no entendemos cuál es el contexto. Y esa es la palabra clave, contexto. Luego he hecho otro experimento. He puesto en un generador de imágenes esto, que no quiere decir absolutamente nada. Son símbolos. Wow, no sabía que estos símbolos querían decir esto, ¿eh? Porque no sé si vosotros podéis entender qué ha pasado, pero es fantástico, ¿no? Y luego finalmente me he preguntado, bueno, la inteligencia es jugar. Go, conocéis el Go, ¿no? Go es un juego que tiene entre 4.500 y 6.000 años. Es algo súper antiguo y curiosamente ha sido el último juego que se ha podido ganar con la inteligencia artificial, con este AlphaGo, decisamente, porque resistía, o sea, el ajedrez es súper fácil. Go resistía a todo terreno. Y sí se pudo ganar, pero ¿cómo?
Entonces, AlphaGo, que es el algoritmo, ha jugado millones de partidos antes de ganar contra el campeón de Go. Ganó solamente 4, bueno, ganó la mayoría, 4 de 5 sesiones. Cada sesión dura varias horas. Esto sirve para entender. Lee Sedol, que es el campeón, tenía 33 años. Cuando perdió, he hecho un cálculo muy a favor de AlphaGo, porque he considerado que con horas que juegas cada día, pues puedes jugar un par de juegos, porque es un juego muy largo. Y lo he hecho empezar a 10 años. Dudo mucho que a 10 años Lee Sedol estaba jugando a Go, pero bueno. Y he calculado que, y además todos los días, que dudo mucho que Lee Sedol haya jugado todos los días. Entonces luego he calculado cuántas veces más ha jugado AlphaGo comparado con Lee Sedol. 294 veces más. Pero esto es una estimación a favor de AlphaGo, ¿eh? Por tanto, un partido de Lee Sedol vale 60 de AlphaGo y probablemente mucho más. Y no he considerado el hecho que AlphaGo, antes de jugar, ha generado, para poder aprender, 30 millones de partidos que nadie en la vida podrá jugar. Por tanto, yo he pedido a un generador de imágenes cómo podría ver los dos, pues este es AlphaGo y esto es Lee Sedol. Entonces, luego me he preguntado, ¿por qué funciona esto? Pues no es un misterio. Esto es un esquema de cómo funciona un estimador entrópico. ¿Qué será esto? No os voy a explicar qué será, pero sirve para hacer algoritmos de compresión. Y lo que hace es codificar texto o cualquier tipo de secuencia de datos. Esto es parte también del algoritmo que sirve para responder a un chat. Hay lo que veis aquí, perdonad, el ratón, perdón. Hay esta cosa que es positional encoding y positional encoding. Encoding quiere decir codificación, ¿vale? Esto con otro algoritmo, que luego os explicaré, es autoencodificador variacional, una palabra muy complicada, es mucho más sencillo de lo que parece. Entonces, cuando yo enseño estos algoritmos, ¿qué hago? Pongo una imagen y le pongo un texto, ¿vale? Y estos algoritmos, ¿qué hacen? Reducen la imagen a cosas muy sencillas. No es absurdo encontrar una Mona Lisa pixelada dentro del algoritmo si fuera posible. Y la asocian a la codificación del texto, que sería la descripción del cuadro, ¿no? Y luego, simplemente, cuando yo escribo algo, por eso que puede funcionar un texto que no dice nada, porque simplemente es una mapatura, mapea una cosa sobre otra y por tanto puede encontrar cualquier cosa. Y claro, si yo añado, por ejemplo, Mona Lisa con la cara de Super Mario, pues lo puede hacer. Pero seguro que si pongo cualquier otra cosa, también encontrará, porque en la codificación pues, puede pasar. Y por eso funcionaba este texto. Entonces me he preguntado, ¿y cuál es la eficiencia de estos algoritmos? Pues para poder hacer esto, al menos 400 millones de imágenes. Que es mucho más realmente, porque los algoritmos que funcionan mejor ponen billones de imágenes. Entonces me he preguntado, ¿cuántas imágenes necesitaría un artista para poder hacer la Mona Lisa con la cara de Super Mario? Pues mucho menos. Y vosotros, ¿cuántas imágenes con una descripción habéis visto en vuestra vida? No importa cuánto larga sea, no llegáis a estos números, ni de coña. Y finalmente llegamos a las preguntas más interesantes. ¿Dónde está la información? ¿Dónde está esta Mona Lisa con la descripción en esta red de datos? Pues nadie lo sabe. Esta es la cosa que más extraña a todos. O sea, cuando hacemos estos algoritmos, pues no sabemos dónde están los datos. O sea, lo que hemos visto en Matrix, que se enchufan y aprenden, pues esto no es posible. No solo no es posible con los seres humanos, sino que no lo puedo hacer ni siquiera con una red artificial. No lo puedo hacer, porque no sé dónde están los datos. ¿Cómo sé los nodos de una red que tienen de información? Lo sé haciendo solo esto, matándolos. No puedo hacerlo con un cerebro, evidentemente. Y además, o sea, después de matarlos sí hay maneras de entender más rápidamente, pero normalmente con los algoritmos actuales hay que hacer una primera matanza, entender
cómo ha perdido de eficiencia la red y luego ver. Entonces nos hemos preguntado nosotros, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo para encontrarlo antes que tiene una red. Entonces, esto es un texto, es un cuento que he hecho para un artículo y sirve para la descripción de esto codificador entrópico. Estoy intentando hacer una descripción estadística del texto y de predecir el próximo bit de cada letra que viene. O sea, estoy intentando hacer lo que hace el inicio de un algoritmo de inteligencia artificial, pero no me sirve para esto, me sirve para calcular el error. Y luego esto se transforma en un error. Por tanto, cuando yo predigo bien el bit, el error es bajo. Cuando lo predigo mal, es alto. Es muy fácil. Y esto con todo el texto, pues es esto que ocurre, perdón. Hay algunos bits que son fáciles de predecir y otros menos, pero bueno, se puede predecir. ¿Qué pasa si yo pongo bit acaso, al azar? Sucede que el error sube. ¿Qué quiere decir? Que simplemente los caracteres que se forman allí son absolutamente fuera de contexto y esto se da cuenta. Por tanto, yo puedo comparar dos datos completamente diferentes. La cosa muy interesante de todo esto es que este tipo de método para ver si hay congruencia en una secuencia se puede aplicar a un EEG también, o sea, a lo que nosotros miramos. Y entonces, el error se ve también en un EEG. Y entonces lo que puedo hacer es intentar ver si puedo distinguir los datos que aparecen. O sea, si yo cojo los bits de este texto escrito y los bits de este eje y los mezclo, con este algoritmo, en teoría los puedo reconstruir. Porque el error que estaré sacando o el tipo de datos que estaré sacando haciendo parejas al azar y luego construyendo poco a poco las pequeñas redes, será diferente. Porque los datos que yo, cuando yo intento, digamos que yo aquí cojo 2 bits que son de texto, pues tendré un error de un tipo. Si añado un bit que es del eje, el error subirá porque pasará exactamente esto, porque no está bien. Entonces lo descartaré y pondré otro. De esta manera yo podré distinguir qué tipo de datos tengo delante sin saber de dónde son. ¿Por qué me interesa esto? Porque si yo hago aprender una red artificial, puedo intentar distinguir qué pasa en los nodos de la red, intentando ver si se parecen más a uno o a otro tipo de datos. Por ejemplo, cuando yo les enseño un ciervo, pues estoy aprendiendo cómo es el ciervo y así. Y luego, una vez que sé más o menos cuáles son los nodos del ciervo, voy a matar, o de la rana, voy a matar los nodos de la rana. Y la cosa curiosa es que efectivamente sí que funciona. Y además veo que los nodos que pertenecen a la rana son nodos que también pertenecen a otros seres vivientes. ¿Por qué? Se parecen. Simplemente en las fotos se parecen. Y lo mismo pasa si, por ejemplo, mato el caballo. Aunque, por ejemplo, con el caballo estoy matando también los camiones y no sé por qué. Pero esto ocurre. O sea, los nodos en una red artificial no tienen un tipo de dato concreto, sino que hay que mezclarlos y además en estas redes hay muchos layers, se llaman, es como una cebolla, capas. En las varias capas, pues juntando las varias capas hay la información correcta. ¿Por qué nos interesa todo esto? Bueno, porque nosotros tenemos un problema que es la epilepsia. Si no lo sabéis, es el 1% de la población y el 30% no se puede controlar con fármacos. Y entonces nos toca hacer modelos del cerebro. El cerebro funciona quizás como una red neural artificial. Tenemos subredes y cuando alguna subred no funciona bien, pues podemos tener epilepsia. Y nuestro objetivo es entender por qué y curarlas, si es posible. Entonces, hasta el momento hemos dicho que utilizando métodos para entender la entropía de la información, que es esto, de lo que estaba hablando antes, podemos discriminar subredes subredes en un modelo biológico o no, también en un modelo artificial. Que estas subredes las subredes están compartidas entre conceptos o ideas
o otras cosas que cada vez es más difícil aprender Kung Fu, como Keanu Reeves, evidentemente. ¿Y cómo se van a determinar estas subredes? Esta es la gran pregunta. Evidentemente la posición, o sea, si yo tengo una red neuronal o subred neuronal que está cerca del receptor del ojo, o sea, donde llega la información del ojo, pues esta muy probablemente procesará la información visual. Pero no es solo esto el mecanismo. Por ejemplo, hay una parte de plasticidad. Si una persona toca el piano, pues la representación de su mano será mucho más grande de una persona normal. Y entonces la pregunta es, ¿cómo cambian las subredes en el tiempo? Y nosotros tenemos un modelo, que es precisamente la epilepsia, porque durante la epilepsia funciona así, la persona es completamente normal, pero de repente tiene una crisis epiléptica, son muy pocas, pero existen. Entonces, pero son eventos muy concretos. Entonces, si consideramos que quien provoca la epilepsia es una subred patológica, pues yo sé que durante ese evento o antes, esta subred se tendrá que activar. Por tanto, mi pregunta es, ¿cambia la conectividad o cambia la matriz de esta subred antes del evento? Pues sí. Perdonad, esta figura es un poco complicada, pero lo que quiere decir en el fondo es que el número de conexiones de la subred maligna, que es la roja, incrementa justo antes del inicio de la crisis epiléptica. Y esto es más claro en pacientes que cuando se operan se curan. ¿Por qué estoy aquí? Porque algunos no se curan, porque si no, no estaríamos hablando de todo esto. Y entonces la idea es encontrar estas subredes siempre y poder operar solo los pacientes que se van a curar, ¿no? y no a los que no se van a curar. 4 minutos. Muy mal, sí, llego bien. Entonces, hemos llegado al punto que cuando hay un evento, antes del evento algo cambia. Probablemente el cerebro es como una red neural artificial, pero con la diferencia que se entrena continuamente y nunca deja de entrenarse, al contrario de una red artificial. Pero la pregunta es, perdón, esto no vale ahora. La pregunta es, vale, el tiempo es fundamental, pero ¿cuál es la dinámica? ¿Qué sucede en una red cuando una se activa y la otra no? ¿Qué pasa? Entonces pensamos que quizás es una competición. Entonces nos hemos imaginado un juego de carta muy sencillo con X agentes. Agentes es igual a jugador. Y N cartas, no importa el número de cartas inicial. No hay turnos porque en la naturaleza no existen juegos de turnos. Gana la carta más alta. Esto es, o sea, gana el más fuerte, típico. Para simular una evolución, pero, se acumulan las cartas, porque claro, si fuese simplemente carta que recibo, carta que juego, pues podría jugar al azar, que sería igual. Pero no, hay una acumulación y por cada carta jugada hay 2 nuevas. Y entonces se demuestra que con este tipo de juego gana el jugador más inteligente, que utilizando una teoría de juego que es el minimax, y se demuestra que las demás estrategias no son tan buenas. Y luego, ¿qué hacemos? Intentamos hacer jugar a cartas el cerebro. Esto no es la figura de esto, pero era para acabar de entender el tema del tiempo. Nosotros hemos visto que en el tiempo las subredes que justo en la fase de transición de no crisis a crisis es cuando vemos más claramente los pacientes que podemos ver los pacientes que se han operado bien y distinguirlos de los que no se han operado bien, como en este caso. Pero si les hacemos jugar a cartas, distinguimos los pacientes casi al 100%, pero si les hacemos jugar a cartas, pues llegamos al 100%. Esto es algo que estamos preparando ahora. Pero el concepto fundamental es la competición entre redes puede ser un mecanismo fundamental para que el cerebro funcione. Por ejemplo, ¿cómo vais a entender vosotros si os gusta más el helado de chocolate o de vainilla? Esto no es racional, cada uno elige como elige. Y probablemente dentro de vuestro cerebro hay 2 subredes que se están pegando para decidir cuál es que gana. No lo sabemos, es una hipótesis. De todas maneras, ¿hay un modelo de Machine Learning similar? Pues sí que lo hay. Se llaman redes generativas adversarias. Son redes que se ponen una en contra de la otra. Esto es un problema muy sencillo. Estamos intentando hacer números pares. Por tanto, cuando salen números impares, la red
que está aprendiendo a discriminarlos dice, ah, no, debería estar mal. Y luego hay una red que está aprendiendo de la red que discrimina, pero a la inversa, usando precisamente el minimax, lo que hemos usado nosotros. No importa que entendáis perfectamente cómo funciona esto, pero el concepto es, hay dos redes, una está intentando entender cuál es el concepto del juego y la otra está intentando jugar en contra. Está intentando, no jugar en contra, está intentando hacer la trampa, poner y generar lo que está bien. Y al final, si todo va bien y el modelo va en convergencia, pues yo tengo que esta red discrimina perfectamente lo que yo quería, o sea, solo escoge números pares, y en cambio la que estaba aprendiendo de esta solo hace números pares. Por tanto, yo les puedo enseñar, por ejemplo, a hacer fotos y hacer fotos absolutamente realísticas. Este es un modelo que ha aprendido solamente de 400 millones de imágenes, los de Google son mucho más, pero puede reconstruir, por ejemplo, vosotros imaginéis que si ponemos una Mona Lisa pixelada o una rana pixelada, pues la reconstruye de forma casi perfecta. ¿Por qué? Simplemente ha aprendido a reconstruir cosas porque la otra red decía esto no va bien, esto no va bien, esto no va bien, y al final lo ha aprendido. Por tanto, acabando, hay 3 preguntas aquí que no podemos contestar. Porque ¿quién sabe quién es la inteligencia? Por ejemplo, esto es un problema muy gordo. Quizás esto sí se debería poder contestar. Una de las cosas fundamentales de estos algoritmos es que lo que no te van a decir es no lo sé. Que es la respuesta más original, posiblemente, porque como habéis visto, cuando yo pongo algo adentro, tiene que salir algo fuera. Y no va a ser un no lo sé. Si hay mucha información sobre lo que yo he pedido, saldrá una respuesta más o menos lógica. Si no hay mucha información, la red alucinará, como se suele decir. Pero no te dirá, no lo sé. Esto no lo va a poder decir porque no puede decidir. Esto sí que no lo puede hacer. Aprendizaje automático, esto sí, ya está bien, es una buena definición. Y la tercera pregunta, porque se habla de generador, ¿no? Generar quiere decir coger algo que ya existe, juntarlo y ver de crear otra secuencia, ¿no? ¿Crear es posible? Bueno, también hay que preguntarse si los seres humanos pueden crear. Y este es un problema. Y ahora vamos a ver la respuesta, o sea, las preguntas que se pueden responder. La eficiencia es mucho más baja, esto es clarísimo. ¿Es una cuestión de números? Pues puede ser, pero puede ser que no. Los parámetros de GPT-3, que era la anterior, eran el doble de las neuronas del cerebro humano. Ojo. Pero sí, si consideramos que los parámetros podrían ser sinapsis, entonces ya el cerebro es más. Pero nos estamos acercando, estamos a 1,5 a 10 a la 10 de Gemini Pro contra 100 a 10 a la 10 de nuestro cerebro. Entonces quizás los sistemas que vendrán pues nos dirán si este es real o no. El otro problema es, pero claro, el AlphaGo ha tenido que jugar millones y millones y millones de partidos y un ser humano no necesita tanto para aprender. Por tanto, quizás es un problema también de modelo. Quizás no estamos dando con el modelo correcto. O sea, no quiero decir que lo que ha contado Mara, o sea, las prótesis que ayudan a las personas a hablar son fantásticas. Pero ojo, 30 palabras por minuto. Yo aquí he dicho... De hecho, me atabalo, esto no está bien. Pero quiero decir, por cuanto sea fantástico lo que se ha llegado a hacer hasta el momento, es una mínima parte de lo que se podría hacer, yo creo. Y bueno, al final, muchísimas gracias. Y sin estos 2 chicos yo no estaría aquí, simplemente. Y ya está. Muchas gracias, Alessandro, por tu presentación. Bueno, ahora continuamos con Jordi. Creo que podrías usar el control. Después, cuando acabemos las charlas, haremos un debate en el que os daremos también paso a vosotros para las preguntas que se os hayan quedado, las curiosidades que se os hayan quedado después de las presentaciones. Y a ver si encontramos la otra. Bien. Aquí está. Sí, estupendo. Está claro que la única que no encuentran es la mía. Sí, aquí. Lo que tiene.
Gracias Karen, Alessandro, Mara. Buenas tardes, Tom, buenas tardes. Me han pedido que hable en castellano un poco porque hay mucha audiencia, digamos, internacional y creo que así tenemos más acceso a todo el planeta, digamos, ¿vale? Entonces, yo efectivamente trabajo en cultivos. Entonces, un poco para poner en contexto lo que voy a explicar, como decía Alessandro, entrenar máquinas para hacer inteligencia artificial es extremadamente caro, ¿vale? Hacen falta muchísimos parámetros, estos parámetros los has de tunear, ¿de acuerdo? Para que el sistema haga lo que tú quieras. Y eso implica de que en las últimas versiones de ChatGPT, que ya estamos en la 4, creo, 4 o 5 ya, ¿vale? La 4 y otras que se están creando cada semana se crean empresas nuevas de inteligencia artificial. Pues ahora ya se está llegando que aproximadamente tenemos un número de neuronas ya parecido a las del cerebro, ¿vale? De hecho, 2 por 10 a la 11, es decir, 2 veces el cerebro humano. Es decir, tenemos máquinas que ya casi están llegando al nivel del cerebro humano en cuanto a neuronas artificiales y una burrada de billones de sinapsis, ¿vale? Que es lo que tienes que tunear para que el sistema haga lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, el problema es que energéticamente es muy caro entrenar estos sistemas y usarlos. Entonces, para poner un poco esto en contexto, el entrenamiento y uso del chat GPT-3, ¿vale? Cuesta 260 megavatios por hora al día, que es muy parecido a lo que consume Terrassa también como ciudad cada día, ¿de acuerdo? Con lo cual os podéis imaginar que estamos gastando la energía de una ciudad entera como Terrassa para que la gente pueda hacer preguntas normalmente tontas, ¿vale? a ChatGPT, ¿de acuerdo? Entonces, con esta energía yo podría hacer funcionar mi nevera de casa 3000 años, por ejemplo, ¿vale? Como ejemplo. Pero una cosa más importante, y es que la energía no es solo fundamental, sino el agua. Hace falta muchísima agua para refrigerar todos los ordenadores que están trabajando continuamente. Y de hecho, aquí he puesto esta foto porque muchas empresas de inteligencia artificial se construyen al lado de ríos y con su propia central nuclear, ¿vale? Es lo que está pasando ahora mismo. Con lo cual la gente se pregunta, vale, pero esto es una burrada de energía y de agua para hacer algo que el cerebro en el fondo lo hace mucho mejor en muchas tareas como conducir, ¿vale? Si quiero que mi coche conduzca autónomamente, lo he de entrenar muy bien, pero una persona lo hace muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no puedo usar mi cerebro que en el fondo gasta 1 millón de veces menos energía que ChatGPT y parecido, ¿vale? ¿Por qué no uso un cerebro para hacer estas tareas? Y aquí es donde un poco entra la inteligencia artificial in vitro. Es decir, puedo usar yo neuronas, luego veremos de dónde vienen, ¿vale? Pero puedo yo tomar neuronas y entrenarlas para que hagan tareas parecidas. Y la respuesta es, estamos en ello, ¿vale? La idea es que sí, estamos en ello y a nivel mundial hay mucho interés en que esto realmente avance, ¿vale? Sobre todo, ya os digo, porque hay una demanda inmensa para cualquier cosa que sea relacionada con inteligencia artificial. Vale, entonces, rápidamente, la cuestión es esta, ¿vale? Si el cerebro funciona tan bien, bueno, pues usa neuronas para hacer lo mismo, ¿vale? Y entonces hay 2 visiones posibles. Una es lo que se conoce como computación biológica, usa neuronas para hacer inteligencia artificial de manera controlada, y la otra es lo que se llama sistemas biohíbridos, ¿vale? Que el sistema biohíbrido no es sexy, ¿vale? El sistema biohíbrido es que yo tomo un chip electrónico, lo combino con neuronas vivas, ¿vale? Pero no es sexy. Lo que es sexy es cyborg. Cyborg es la palabra sexy, que es lo mismo, ¿vale? Combinar circuitos electrónicos con biológicos. Y la idea, y la gente lo está haciendo para implantes y otras cosas y funciona bastante bien. Y son estos 2 conceptos los que ahora se están desarrollando con más interés para intentar suplir o hacer acciones parecidas a la inteligencia artificial, ¿vale? El problema es que, bueno, primero, he de sacar las neuronas de algún sitio, ¿vale? No las vendo, no las compro en el Mercadona, ¿vale? Las he de sacar de algún sitio y cuidarlas, porque se me pueden contaminar fácilmente, he de tener un ambiente estéril y eso es un poco difícil. Luego, he de entrenarlas para que hagan cosas que a mí me interesan. Y eso es muy divertido porque, cuidadín, que eso no es fácil, ¿vale? Básicamente porque yo quiero fiabilidad y rigidez, ¿vale? Yo quiero que me dé una respuesta más o menos exacta a un problema que yo tenga, ¿vale? Quiero fiabilidad y rigidez en un sistema que es naturalmente flexible y cambiante, que es nuestro cerebro y nuestra interpretación del entorno. Con lo que hay varios problemas, ¿vale? Pero aún así, funcione o no, yo como físico, y digamos que básicamente trabajo en ciencia básica, ¿vale? De desarrollo de ideas, como físico, pase lo que pase, vamos a hacer muchos avances en ciencia básica y en médica, ¿vale? Por ejemplo, hay una cosa muy complicada y muy interesante que es lo que tenéis aquí, que es la Rosetta Stone. Bueno, no, la Rosetta Stone en sí no es complicada, ¿vale? Pero la Rosetta Stone es muy famosa porque tienes el mismo texto en 3 idiomas diferentes, ¿de acuerdo? Y eso permitió descifrar el lenguaje
el lenguaje egipcio, ¿vale? Los jeroglíficos, ¿de acuerdo? Entonces, esto que es tan interesante no existe a nivel del cerebro. Es decir, el cerebro tienes actividad neuronal, las neuronas disparan, ¿vale? Pero tú no sabes, esas neuronas que están disparando, cómo están codificando la información. ¿Me seguís, vale? Mi retina recibe, vosotros, recibe lo que tengo delante, ¿de acuerdo? Y esa información la codifica con señales eléctricas y la envía al cerebro, a mi córtex visual, ¿vale? Pero yo no sé exactamente cómo las neuronas codifican esa información, ¿vale? Entonces, pase lo que pase, por eso pongo esto, ¿vale? Pase lo que pase en estos avances que os estoy diciendo, aprenderemos o avanzaremos mucho en intentar entender cómo el cerebro codifica la información, ¿de acuerdo? Vale, luego si no lo podemos discutir. Entonces, ¿de dónde saco las ratas? Bueno, hay dos versiones. Una es usando cultivos primarios de rato de ratón. Eso es que yo, en mi caso, compro una rata muerta y antes que las neuronas se degeneren, las extraigo, ¿vale? Y las pongo en cultivo, ¿vale? Esa es una opción. Otra opción es lo que comentaba Mara, las células madre pluripotentes inducidas, que básicamente puede usar células típicamente de mi piel, a hacerlas pluripotentes y ahí diferenciarlas en lo que quiera, ¿vale? Típicamente neuronas. La ventaja de esto es que, al menos yo y para mis colaboradores en medicina, la ventaja de esto es que yo puedo estudiar in vitro, en cultivo, puedo estudiar enfermedades genéticas, curarlas, ¿vale? Curarlas in vitro y si mi terapia funciona, lo puedo aplicar a humanos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esa es una de las aplicaciones más importantes de las células madre pluripotentes inducidas. Pero también los puedo usar para tareas de inteligencia artificial o intentarlo, ¿vale? Entonces, la parte interesante es que, sea cual sea mi origen de las células, yo las puedo poner en cultivo y para que veáis que un cultivo no es una cosa muy rara, traje, bueno, esto está limpio, ¿eh? Aquí no hay neuronas, ¿vale? Pero es para que veáis un poco conceptualmente el tamaño que tienen los cultivos. Toma, se lo pasas para atrás. Es para que veáis un poco conceptualmente, thank you, gracias, para que veáis un poco cómo el tamaño que tiene un cultivo, ¿vale? Y aquí tengo un cerebro de verdad, bueno, perdón, un cerebro de plástico de tamaño real, ¿vale? Pero un poco para que veáis que aquí tengo miles de millones de neuronas y ahí podría poner, en estos cristalitos que veréis, ahí puedo poner típicamente unas 10.000, ¿vale? Es para que tengáis un poco una relación de las escalas, ¿de acuerdo? Entonces lo pongo en cultivo y las neuronas se conectan entre ellas rápidamente. Como veis, aquí está el tiempo, ¿vale? Están formando, estas son conexiones que están proyectando y al cabo típicamente de 5 o 6 días forman una red muy conectada, ¿vale? Y además, la parte divertida es que está activa, ¿vale? Esta es la parte más emocionante de todas. Que una red neuronal biológica siempre está activa, nunca para. Nunca descansa, digamos, para hacer otras tareas, ¿vale? Siempre está disparando, siempre. Y eso es lo que la hace súper interesante, porque un circuito electrónico, tú lo paras, si apagas la luz, eso se para, ¿vale? Pero un cultivo neuronal no, siempre está haciendo cosas, ¿vale? Esperando en este caso que le llegue información para poder procesarla, ¿de acuerdo? Entonces, en mi laboratorio en particular, lo que es divertido es que uno puede tomar un cultivo neuronal, puede tomar estas neuronas y luego las puede conectar de manera interesante para que hagan tareas concretas, ¿vale? Y ahí está la parte divertida de nuestro asunto, y es que si yo quiero hacer un circuito que procese alguna información, por ejemplo, reconocer imágenes, ¿vale? Yo he de cablear la red de alguna manera y entrenarla, ¿de acuerdo? Para que reconozca esas imágenes, ¿vale? Entonces yo puedo jugar con diferentes versiones, ¿vale? Aquí tenéis una red, aquí tenéis otra, aquí tenéis otra, y aquí tenéis otra. Todas estas redes son muy diferentes, se comportan muy diferentes, y las podría entrenar para tareas totalmente diferentes, y todas las hago a la vez en mi laboratorio, ¿vale? Solo para que veáis una idea. Y luego, por último, algo que está súper de moda son los organoides, que los organoides, bueno, os tendríais que imaginar que lo que yo hago es hacer como una especie de esfera, ¿vale? Que es lo que está aquí ilustrado, ¿vale? Estos son como esferas, ¿vale? De miles de neuronas, ¿de acuerdo? Entonces, la parte divertida de esto es plastilina barata, ¿eh? Esto es plastilina del súper, ¿vale? Entonces, la plastilina esta es para que veáis de que uno puede modelar este sistema y luego, con agentes químicos, yo puedo modelar la estructura de este organoide para que tenga alguna estructura interesante, por ejemplo, que se parezca a alguna red de cerebro, ¿vale? Por eso traje también una pieza de Lego, para que veáis que uno puede, de alguna manera, como formar capas concretas, ¿de acuerdo? Y a la práctica, en principio, y ahí también está la polémica, si yo empiezo con un organoide, lo puedo hacer crecer, lo puedo combinar con otro organoide, ¿vale? Y lo puedo ir escalando hasta tener un cerebro entero, ¿vale? Y la gente me dice, madre mía, Mara Meva, ¿qué haces? ¿No? Esto éticamente es muy discutible, ¿vale? Con lo cual ahí está también la polémica, pero en principio se está haciendo y ahora veréis ejemplos interesantes de qué se hace con estos organoides, ¿vale? Entonces, sobre todo, tened claro que mucha investigación es clínica. La mía es básica y clínica.
Clínica significa que, por ejemplo, imaginaros una persona que por alguna razón tiene una retina que no funciona, ¿vale? Que está dañada. Pues yo podría tomar un organoide y químicamente formar las mismas capas en este organoide, ¿de acuerdo?, que una retina humana, ¿vale? Y además puedo usar las células de la misma persona, con lo cual no habrá rechazo. Técnicamente hay tecnología para que yo me fabrique una retina nueva a alguien, ¿vale? Y se la implante, ¿de acuerdo? Y esa persona en teoría podría ver, ¿me entendéis? ¿Vale? Con lo cual mucha de esa tecnología es súper potente a nivel clínico, pero también tiene muchos intereses a nivel básico aplicado, ¿de acuerdo? Vale, entonces una cosa muy chula de los cultivos es que son muy resistentes, ¿vale? Eso es algo que la gente no se acaba de creer, que yo si tomo el cultivo neuronal, bueno, digamos supuesto, ¿vale?, que os acabo de pasar, y con un bisturí lo corto, ¿vale?, el sistema seguirá disparando e intentará recuperarse, ¿de acuerdo? Entonces, esto diréis, pero Jordi, eres un salvaje, dejar las neuronas en paz, ¿no? Pues no. La razón de hacer esto es que hay mucho interés médico en intentar entender cómo una red neuronal puede resistir daño. Entonces, con colaboradores en Castelldefels, en el ICFO, ¿de acuerdo?, en el Instituto de Ciencias Fotónicas, pues, por ejemplo, tenemos un microscopio con un láser que me permite coger el cultivo, podéis imaginar que es un cultivo de este estilo de aquí, ¿vale?, como este de aquí, y lo que hago es que con un láser destruyo un grupo de neuronas, ¿vale?, y miro qué le pasa. Entonces, antes del daño, si podéis ver, cuando la zona está brillante es que el cultivo está disparando, ¿vale? Creo que lo veis que hay como flashes de subida de luz, lo veis, ¿no? ¿Vale? El cultivo está, lo vuelvo a pasar, pero el cultivo está disparando, ¿vale? Entonces, con un láser mato esta región de aquí y con esto lo que estoy haciendo es simulando ictus, ¿vale? Estoy simulando derrame cerebral para decirle a los médicos lo que está pasando en un circuito del cerebro cuando deja de ver riego sanguíneo, ¿entendéis? ¿Vale? Pero entonces, fijaros que cuando aplico el daño, toda esta zona está apagada y solo esta zona de aquí está activa, ¿vale? Pues lo que parece interesante es que uno diría, ostras, pues esta zona de aquí se me ha muerto, es decir, hago un daño del 5% y muere el 80%. ¿Es así? Pues no. Poco a poco, esta zona dañada, esta zona de aquí dañada pero que sigue disparando, poco a poco enviará señales para recuperar prácticamente toda la red, excepto la zona muerta, ¿vale? Es decir, el sistema es capaz de autocurarse y enviar señales para regenerarse. Y además, si tengo la capacidad de enviar estímulos eléctricos o químicos en esta zona de aquí, podré acelerar el proceso de recuperación, ¿vale? ¿Y eso por qué es fascinante? Bueno, porque in vitro yo puedo ayudar a los médicos a diseñar mejores terapias, ¿vale? Pero además, los cultivos in vitro son capaces de cuidarse solitos, ¿vale? Son capaces de arreglarse cuando algo falla, ¿vale? Y eso es fascinante porque si los combinas con un circuito electrónico, ¿vale?, tienes un sistema que es muy resistente que podría ayudar a un sistema muy frágil como un sistema electrónico, ¿vale?, conceptualmente. Entonces, ¿qué se puede hacer con todo esto? Entonces, hay dos cosas muy chulas. Además, en España somos líderes en esto. Una cosa es hacer implantes para diferentes tipos de problemas, desde movilidad de los brazos, por ejemplo, oído, visión y otros, ¿vale? Y otros hacer exoesqueletos, donde básicamente lo que tú tienes es el cerebro, le pones, por ejemplo, aquí, le pones un sensor de electrodos, ¿vale?, que es algo así, que también os lo paso para que veáis, ¿vale? Aquí yo puedo hacer cultivos de neuronas en esta placa de electrodos, ¿vale? Ahora os lo pasaré, ¿vale? Y esto me puede comunicar electrónicamente con cualquier cosa que yo quiera, ¿vale? ¿Lo veis? Esto os lo paso también para que lo veáis, ¿vale? Entonces, conceptualmente, la parte bonita es que yo puedo hacer una comunicación de un sistema biológico con uno de electrónico. En este caso, yo puedo leer la información del cerebro cuando me dice, quiero mover una pierna, ¿vale? Pero si tengo la columna vertebral cortada, ¿vale?, y no puedo pasar esa información, pues yo puedo leer lo que me dice el cerebro, pasárselo a un chip, ¿vale?, y el chip al exoesqueleto para que mueva las piernas, ¿vale? ¿De acuerdo? Y en Toledo, en Barcelona, hay grupos de investigación líderes en este tipo de tecnologías, ¿vale? En fin, esto es muy chulo, pero se puede ir mucho más allá. Esto es chulo y además médico importante, ¿vale? Pero a nivel, digamos, de casi de diversión o para avanzar hacia una inteligencia artificial realmente útil a nivel biológico, la gente está haciendo dos cosas. Una es usar cultivos para hacer juegos, ¿vale? Y estoy casi, ¿vale? Tranquilo. ¿Vale? Entonces, una cosa muy divertida es lo que se ve aquí. Hay una empresa con la que colaboramos en Australia que lo que han hecho ha sido coger los cultivos neuronales, los han cultivado en el sistema que os he enseñado de electrodos y lo que han hecho es conectarlo con un videojuego
que es el Pong, ¿vale? Y la gente dice, pero qué fuerte, ¿vale? Entonces, ¿puedes ir al segundo 45, Karen, porfa? ¿Ves que pone, era segundo 45? Es que si no tarda mucho. Sí, voy. Aquí. Ay. Vaya moderador. Espera, perdona. Hasta aquí ahora. Este es el... Bueno, por aquí más o menos, ¿vale? Pues ahora estáis viendo, ¿ves? Ahora el cultivo está jugando, aprende a jugar al Pong, es decir, el juego le envía señales al cultivo y al cultivo poco a poco, a base de enviar feedback, ¿vale? De lo que ve en el videojuego, poco a poco consigues que esté jugando, ¿vale? Esa cosa la lleva, esto es lo que lleva el cultivo, ¿vale? Y el cultivo poco a poco aprende a jugar al Pong, ¿vale? Con lo cual es muy, muy fascinante y la gente dice, ostras, vale, eso implica que realmente puedes enseñar al cultivo a hacer algo. Que eso sea útil o no, es una cosa, ¿vale? Pero lo importante, lo realmente bonito, es que tú eres capaz de un sistema que aparentemente es muy aburrido, ¿vale? Demasiado sencillo en comparación con el cerebro, pues tú eres capaz de enseñarle algo y hacerlo bien, ¿sí? Y pues esto es en el fondo una revolución a nivel para los físicos y para mucha otra gente es una revolución porque ha abierto un campo muy grande que justo ahora está despertando, ¿vale? Entonces, fijaros, uno de los primeros experimentos que se hicieron fue en el 2007, donde la gente conectaba estos cultivos neuronales con brazos robóticos, para demostrar que cuando tú piensas en mover algo, un robot lo puede detectar y realmente mover la mano, ¿vale? Por ejemplo. Luego, esto fue en el 2007, y a partir de ahí, fijaros, estos artículos son muy importantes. Este, por ejemplo, es el del Pong, ¿vale? Una cosa aquí que he puesto en amarillo es algo que me indigna muchísimo, y es que la ciencia hace ciencia, ¿vale? La ciencia es objetiva, ¿de acuerdo? Desarrolla ideas, pero la prensa le gusta el espectáculo, ¿vale? Por desgracia, la prensa cada vez le cuesta menos dar información y cada vez quiere más vender espectáculo. Y a mí que me digan que un cultivo es sentiente, a mí me pone un poco de los nervios, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque no es verdad. No es suficientemente complejo como para que sea inteligente o sentiente, ¿vale? No puedes discutir poesía con un cultivo, ¿me entendéis, ¿vale? Entonces, pero bueno, es del año 2022, luego tenéis aquí este artículo, ¿vale? Sobre robots, y ese también, un poco que también con la combinación de in vitro, es decir, cultivos con robots, y este que acaba de aparecer hace muy poco, que es que la gente ha cogido estos organoides tan chulos, ¿vale? Los ha puesto en contacto con el sistema que os he enseñado de electrodos y los ha puesto a hacer tareas parecidas, ¿vale? Pues a sumar, a reconocer patrones, a reconocer números y cosas así, y está funcionando. Con lo cual la gente ahora, hace nada, 3 o 4 meses, la gente ha sacado artículos de, wow, con estos organoides puedo hacer cosas muy, muy guays, ¿vale? Y además con un coste energético ridículo, un poco de azúcar y un incubador, poco más, ¿vale? En fin, muy interesante, y con esto acabaré, entonces os traje, bueno, hay gente, por ejemplo, que lo que está haciendo es conectar robots como este con el sistema electrónico que os he enseñado antes. Entonces, evidentemente, ahora no hay ningún cultivo, ¿vale? Pero os tenéis que imaginar... Uy, que me cargo mi robot, ¿vale? Os tenéis que imaginar que aquí arriba, ¿vale? Pongo mi sistema electrónico y los pins que veis aquí es para comunicarse con el sistema electrónico, ¿vale? Pero ahora lo pondré en marcha, solo para que veáis, bueno, no lo veis todos, ¿no? Pero ahora se mueve, entonces si yo le toco los bigotes, cambia de dirección, ¿vale? Pues en principio un cultivo neuronal que esté arriba podría interactuar con el robot para darle órdenes cuando está haciendo alguna cosita, ¿vale? Y eso también lo hacemos en el laboratorio. Os lo dejo tocar, pero no rompáis los bigotes, porfa, ¿vale? ¿Vale? Para que veáis cómo son, ¿vale? Entonces, la gente está trabajando en estas ideas y diréis, ¿pero qué tontería es esta? Digo, no es ninguna tontería, porque yo sé que el cultivo neuronal es muy resiliente a un montón de cosas, ¿vale? Con lo cual, en principio, yo podría usar estos sistemas para ir a sitios que son muy peligrosos para humanos, ¿vale? O muy difíciles de acceder para robots, ¿vale? Que se puede, por ejemplo, sitios con agua, cosas así, ¿vale? Que se estropearían, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto acabo, y con este vídeo de aquí lo que ves es un robot que está aprendiendo, junto con el cultivo que lleva encima, a encontrar un lugar en este espacio con obstáculos, ¿vale? Y a medida que pasa el tiempo y el robot se entrena más y más, lo hace cada vez mejor, ¿vale? En fin, esto pasó, solo decir que ya está. Quiero agradecer a la gente que trabaja en esto, por favor, porque son los que realmente están cada día en el laboratorio trabajando muy duro, así que me gustaría agradecer su trabajo y con esto acabo. Gracias, Mara.
Bueno, muchísimas gracias, Jordi, por tu presentación. Muy interesante la presentación de ambos. Y ahora vamos a pasar a una ronda para discutir todo este tema de preguntas. Inicialmente quisiera empezar con una pregunta general sobre cuáles serían las ventajas y los máximos desafíos del uso de inteligencia artificial en neurociencia. Las ventajas, quizá Alessandro puede responder. Las ventajas en general, ¿no? O los desafíos. Depende. Soy muy gallego, lo siento, pero sí, ya no sé cómo ha salido eso, pero a ver, yo creo que pueden ser inconmensurables si es que entendemos cómo funciona, que es un poco lo que estaba intentando decir con mi presentación. O sea, los sistemas actuales, incluso los cultivos, pues no sabemos cuál célula está haciendo qué y cómo lo hace. Ese es el problema que tenemos. O cuál conglomerado, pequeños subred de células es fundamental para el cultivo. Porque esto puede pasar. Puedo matar el centro del cultivo y adiós. El cultivo ya no sirve para nada. Es probable que esto suceda. Y lo mismo en el cerebro. Hay puntos que, bueno, los puedes quitar sin problemas. Y lo vemos, nosotros operamos pacientes con epilepsia y en algunas intervenciones no pasa absolutamente nada y en otras depende. Entonces, yo creo que puede ser súper importante este tipo de estudios, precisamente si nos da la capacidad de entender cómo están organizados esos sistemas que son muy complejos. Son sencillos porque las neuronas son sencillas en cuanto a funcionamiento básico, pero cuando pones miles y miles y miles juntas, pues ya no lo es. Y en cuanto a los desafíos, Sí, Jordi, ¿tú nos puedes comentar? Sí, yo al menos en mi mundo, yo veo que la inteligencia artificial ayudará sobre todo a atar mejor todo este concepto de prótesis, de implantes, exoesqueletos, ayudará mejor a hacer sistemas que funcionen realmente bien, ¿vale? Como decía antes, el problema principal es que aún no entendemos cómo funciona el cerebro, ¿vale? Es decir, entendemos que las neuronas disparan, vale, qué bonito, disparan muy bien, lo hacen muy bien, pero no entendemos cómo codifican la información aún de manera correcta, con lo cual herramientas de inteligencia artificial están ayudando a predecir, a partir de patrones de actividad, qué tipo de señal, por ejemplo, están llevando esas neuronas. Yo creo que habrá un breakthrough. ¿Cómo se llama breakthrough? ¿Cómo se llama breakthrough en castellano? Habrá un avance significativo, ¿vale? En esta dirección. ¿Un avance rompedor? Avance rompedor, correcto. ¿Vale? Correcto, sí, sí. Bueno, ahora quisiera pasar a una ronda si tienen preguntas o algún tema que quisieran que aquí los que hablaron nos expliquen por parte de la audiencia. Perdón, Sí. la frustración. Si la máquina o el cultivo no puede tener alma, por decirlo así, no puede tener frustración. Si no pueden tener frustración, ¿cómo afecta esto el proceso de aprendizaje? Pues es una buena pregunta y muy complicada, porque al menos a nivel de cultivo no podéis definir una alma. Es demasiado sencillo. Pero entras en una polémica interesante, y es que yo he ido a congresos, igual tú también, Alessandro, de que la gente habla del alma, de la conciencia, de la self-awareness, de la autoconciencia de ti mismo. Todos estos conceptos son súper interesantes y la gente los discute en el contexto de máquinas. Yo tengo una máquina que se parece al tamaño del cerebro humano en cuanto a número de elementos. ¿Esta máquina es consciente? ¿Puedo demostrarlo de alguna manera? Un cultivo seguro que no. Hace falta una complejidad muchísimo mayor. Incluso con organoides. Te has de imaginar, por ejemplo, que el tamaño típico de un organoide es de 1 milímetro cúbico. Es muy poco, ¿vale? Como máximo 1 centímetro cúbico y es muy grande. 1 centímetro por 1 centímetro es muy grande. Entonces, es el tamaño parecido de un tejido que tú puedes sacar en una operación de epilepsia, por ejemplo. Mucho más sacamos. O mucho, correcto. Pero nadie te diría que ese pedazo de cerebro que tú has sacado en una operación tiene alma. ¿Me sigues? Entonces, comparativamente, ese tamaño y un cultivo son parecidos, ¿vale? Con lo cual, a nivel de cultivo, no. Pero a nivel de máquina... Buenísima pregunta. ¿Seguro que el alma existe? Porque también se puede preguntar al revés.
Entonces, si partimos considerando que el alma existe, pues no lo sé. Y si partimos considerando que el alma no existe, la otra pregunta es, ¿podrían las máquinas llegar a tener la complejidad de un cerebro humano? Puede ser. ¿Por qué no? El tema es, yo no soy abogado de esto, ni de la primera parte, no sé si el alma existe, para empezar. Pero digo, bueno, ya que estamos aquí podemos hacer ejercicios, ¿no? Por eso puse en la presentación el tema de crear, ¿no? ¿Por qué? Generar es un tema de evolución, o sea, la evolución es sencilla, o sea, gana el más fuerte, pero se parte de un punto inicial y luego se ve quién gana y quién llega mejor a resolver un problema. Crear quiere decir tener un cero y construir una solución. ¿Esto lo puede hacer un ser humano? Y me lo pregunto, porque una máquina no lo puede hacer actualmente, pero un ser humano lo puede hacer. ¿Estamos seguros de poderlo hacer? ¿Existe esto? Bueno, si este existe, quizás existe el alma, pero es un tema muy complicado. ¿Que las máquinas pueden hacer lo que hacen los seres humanos? Yo pienso que sí, en cierto momento sí. Pero una cosa interesante es, ¿podrán entender el humorismo de una broma o simplemente aprenderán que es una broma? Que esto es la otra pregunta, o sea, no lo sé, esto es muy difícil de responder. De hecho, en esta dirección quería hacer un inciso rápido, y es que hay un concepto llamado test de Turing, ¿vale? que es muy famoso porque es un test que tú le haces preguntas a algo, una máquina, una persona, dentro de una caja, durante horas, y descubres, o has de descubrir si es una máquina o una persona. Por ejemplo, a una persona le puedes hacer preguntas contextualizadas. ¿Qué tipo de cerveza te gusta? Y seguramente la persona te va a responder la que por alguna razón le gusta porque igual la asocia a un concepto guay de su vida. Pero un chat GPT te sacará la cerveza más vendida del mundo como posible respuesta. ¿Me sigues? ¿Vale? Te sacará siempre estadística. ¿De acuerdo? Pues este test de Turing se usa para diferenciar personas de máquinas. El problema es que en los últimos test de Turing, ChatGPT está haciéndolo muy bien. ¿Vale? No, Con lo cual sí. hay un poco de miedo. Si queréis ver una película que lo pone muy bien, el test de Turing, que es Ex Machina, porque ahí lo pone incluso extremo, porque la persona que está haciendo el test ve que el ente que está contestando es un robot, pero no lo cree. O sea, llega a ser, es una película, evidentemente, pero ahí explica cómo es el test de Turing. Muy, muy bien. Mirarla porque está muy bien la película. Tenemos una pregunta ahí. Sí, yo querría preguntar, quizás sale un poco del estricto tema que se ha hablado aquí, pero sí entienden que la inteligencia artificial puede ser una amenaza o no para la humanidad. Una pregunta sencillísima, ¿eh? Sí, sí. Sí, Terminator. Bueno, no, es decir, la falta de mantenimiento de nuestros datos personales, en fin, un poco todo. Es decir, yo no creo, simplemente porque nosotros de cada vez más, gracias a estas máquinas, hacemos más cosas, no menos cosas. Es como decir que una agenda electrónica o una agenda simplemente nos va a quitar el alma o la vida, no creo. Son extensiones de nuestro cuerpo. O sea, ahora hay mucho alarmismo de que la inteligencia artificial quitará trabajo. Todo depende de qué trabajo, o sea, si es muy repetitivo, ojalá lo quite, no lo sé, o sea, yo por mí, si no tengo que hacer cosas muy repetitivas y que no me gustan, pues me encanta que lo haga una inteligencia artificial. No sé. Sí, yo también, esto pasa siempre, ¿no? Con cualquier tecnología nueva, siempre nos da miedo y al final depende de nosotros, depende de lo que nosotros hagamos con la tecnología. Sí que es verdad que hay que estar un poco ojo a visor. Por ejemplo, uno de los problemas de la inteligencia artificial, del ChatGPT y todo esto, es que hereda nuestros sesgos porque trabaja con los datos que hay disponibles. Y los datos que hay disponibles los hemos generado los humanos, por lo tanto están sesgados. Entonces, hace unos años, y bueno, esto es, ahora ya ha cambiado, pero hace unos años tú le ponías a Google, una mujer debería, y salía sugerencias, quedarse en la cocina, ser una esclava, no sé qué. Ahora se lo pones y dice ayudarse unas a otras, no sé qué, porque se lo dijeron y lo corrigieron.
O, por ejemplo, otro sesgo que nosotros mismos tenemos, ¿no? Pues los ingenieros que programaban los coches de automoción estos, los coches dirigidos por sí mismos automáticamente, pues eran todos caucásicos y señores. Y claro, no reconocían a los peatones negros. Entonces, hereda nuestros sesgos. Entonces, al final, lo que hacemos los humanos puede tener la aplicación mejor o la peor. Las neuroprótesis y los brain-computer interface, o sea, las interfaces cerebro-ordenador, los estamos utilizando en clínica, pero también se están utilizando a nivel militar. Claro, el objetivo es distinto, ¿verdad? O sea, que depende de los humanos, depende de nosotros. Sí, y también está un punto de, hasta qué punto tú dejas que la inteligencia artificial domine todo. Es decir, la gente va con mucho cuidado de no darles demasiados permisos justamente por el sesgo, ¿no? Cuando a ChatGPT, ahora quizá no, pero cuando a ChatGPT se le preguntaba qué puedo hacer para mejorar la salud del planeta, te decía, elimina a todos los humanos. Claro, y es verdad, tiene toda la razón, ¿vale? Pero claro, crea mucha alarma, ¿no? Con lo cual hay que decir, ¿qué haces tú? Creo que había una pregunta por ahí detrás. Sí, algo relacionado con lo que estabais hablando, porque a mí me interesa saber si en vuestro campo utilizáis también moderadores. Porque, por ejemplo, para el ChatGPT, si tú le preguntas cómo puedo martirizar de forma eficiente a mi hijo, te conteste que la pregunta es inadecuada. Por ejemplo, Sam Altman ahora ha dicho, de OpenAI, que han puesto 500 personas para moderar las preguntas del ChatGPT de las elecciones americanas. Si en vuestro campo también pensáis que han de haber moderadores, de alguna manera. En mi campo, al menos, hay moderadores éticos. Sí. Por ejemplo, yo no puedo hacer lo que quiera en mi laboratorio. Por ejemplo, yo no puedo usar células pluripotentes inducidas para hacer cualquier cosa. Hay límites. O yo no puedo, por ejemplo, ponerle, no sé, una rata, meterle un electrodo y a ver qué hace. En mi caso, como yo que trabajo con biología, yo tengo límites éticos muy estrictos y yo podría perder, digamos, mi medalla de doctor, digamos, ¿vale? Según qué cosas haga. Hay mucho control. Aunque no lo parezca, a nivel científico hay mucho control y yo he de explicar de manera periódica al gobierno catalán, español y europeo lo que hago y cómo lo hago. En tu caso, no sé. O igualmente, incluso para los animales hay casi más derechos que para los humanos, lo digo en serio, pero evidentemente nosotros no podemos operar a quien sea, hacer lo que nos da la gana, o no es así, evidentemente hay moderación en todos lados. De todas maneras, esto de la moderación es muy importante en un sistema donde acceden cada día millones de utentes o billones de utentes, de usuarios, perdón. En nuestro caso no tenemos, o sea, no hacemos sistemas que tienen, por ejemplo, ¿cómo puedo matar a mi hijo? O sea, nadie hará esta pregunta, pero bueno, entendemos que hay gente rara por todos lados y hay que moderarlo. Sí, de todas formas, sí que es verdad que desde el mundo científico se es consciente de esto. Entonces, por ejemplo, hay investigadores como Nuria Oliver, que ahora hace muy poco ha recibido el premio Hipatia, que tienen líneas de trabajo dedicadas precisamente a controlar esos posibles problemas éticos que influyen en lo que es la inteligencia artificial de uso global, ¿no? O sea que desde el mundo científico se es consciente de esto y se está trabajando en impedir, digamos, en moderar y en impedir el mal uso de la inteligencia artificial. ¿Me oís? Sí, ahora sí. sí. Bien. Mira, esto que estabais comentando ha salido en las presentaciones, claramente. Yo no sé dónde está el dato, no sé dónde está la información. Vamos a generar un componente explicativo de cómo llega a estas deducciones. Para eso genera un problema ético, claramente, de cómo puedo yo de alguna forma ver qué está sucediendo y cómo se ha llegado a eso para el moderador mismo en estos temas. Pero mi pregunta va por otro lado. Antes se ha hablado de alma. Y bueno, la respuesta está muy clara. ¿Existe el alma? ¿No existe el alma? Yo hago una pregunta. ¿Existe la mente? Muy sencilla. ¿Está en el cerebro la mente? También muy sencilla. ¿Aplicamos modelos reduccionistas o aplicamos modelos sistémicos para todo esto? Esta es mi pregunta. ¿Queréis alguno? ¿Empiezo yo? Lo que ha preguntado es, estáis hablando de si existe el alma o no, dice, ¿existe la mente? Claro, entonces,
puedes empezar tú o si quieres empiezo yo. Bueno, pues a ver, la mente en realidad es una propiedad emergente que no se puede explicar por las propiedades individuales de cada uno de los componentes del cerebro. Evidentemente, tú en un cultivo, por mucho que pusieras todas las neuronas del cerebro, no tendrías una mente. Porque además la mente primero tiene un componente evolutivo, es decir, hemos llegado a donde hemos llegado a partir de toda una evolución muy larga, pero además es que hay otro tema y es que hay una evolución de cada uno de nosotros. Entonces, de hecho hay una parte de la ciencia que se llama evodevo, porque sugieren que la evolución sigue unos patrones similares a los del desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que la actividad mental, por no llamarlo mente y que sea un ente, ¿no? Pero la actividad mental como tal sí que existe y es el producto, pero no se puede explicar a partir de las propiedades de esa masa más o menos gelatinosa que tenemos dentro de nuestro cráneo. Esa sería mi take on. Sí, además es un aspecto muy difícil de definir. ¿Cómo defines mente? Es algo casi tan humano. Es decir, ¿puedes definir mente en animales, por ejemplo? ¿O cuál es la complejidad mínima de un animal para que tú puedas definir que tiene una mente? Y ahí entras en un debate muy interesante pero muy difícil. Mira, hace poco leí un artículo que ahora por fin los científicos están asumiendo que los animales pueden tener amigos que sean otros animales, ¿de acuerdo? Que hasta ahora se decía que se consideraba que la amistad era un concepto totalmente humano. Pues no, hay animales que son amigos y que se ayudan entre ellos en caso de problemas. Y entonces, ¿que estos animales tienen mente o no? No, y conciencia, por ejemplo. Hay muchas propiedades que no podemos definir, ¿no? O lo que hablabas tú de la creatividad o no creatividad y demás, ¿no? Entonces, realmente en este momento hay un cruce de caminos entre la neurociencia, la filosofía, que sí que es muy interesante, pero que nosotros desde la neurociencia es posiblemente una de las disciplinas científicas más humanistas. Sí. Y entonces, como neurocientíficos, desde luego hay mucha gente que está pensando sobre esos temas y trabajando en conjunto con gente de ciencias sociales, porque esto de las ciencias sociales o humanísticas y las ciencias básicas o físico-químicas y tal, pues es una diferencia, como el arte y la ciencia, no tiene sentido, ¿no? Todo es producto de la actividad humana y por lo tanto cuanto más interrelacionemos unas cosas con las otras, mejor. Sí, de hecho, rápidamente, hay congresos enteros dedicados a esto. ¿Cómo defino yo experimentos objetivos, ¿vale? bien definidos, que me lleven a definir que una mente existe? Y la gente se pelea mogollón sin llegar a ningún acuerdo, para que veas lo difícil que es. Sí. Había otra pregunta, sí. No sé por dónde. Tengo una pregunta para Jordi. Ahí. Relativo a los cultivos. Dices que los cultivos neuronales biológicos se disparan continuamente. ¿Cómo los alimentas? Porque necesitan energía. Al final dejarán de emitir, sino ¿cómo alimentas esos cultivos a nivel de azúcar, pilas de azúcar, no sé, una inyección de algún tipo de suero? O... Correcto. Sí, conceptualmente, básicamente, suero y azúcar, básicamente. es un suero preparado para los cultivos. Bueno, suero, azúcar, antibióticos, sobre todo, eso es muy importante, pero básicamente suero. Y el suero típicamente, o bien lo cambias continuamente, ¿vale? Con sistemas que se llaman de prefusión, o bien cada 3 días vas al laboratorio, lo cambias el medio y ya está. Y la parte bonita es que si lo haces de manera sofisticada, es decir, si tú tienes un sistema de prefusión que alimente continuamente el cultivo y además filtros que se lleven toda la maquinaria molecular, que digamos que sería residuo molecular, ¿de acuerdo? El cultivo te puede llegar a vivir 1 año tranquilamente, con un coste económico quizá de 100 euros al año o una cosa así, ¿de acuerdo? No, sí. Y quería yo acabar de contestar a la pregunta de antes porque has dicho una cosa que me parece interesante y es cómo hacemos las preguntas. ¿Cómo hacemos la pregunta de si somos conscientes o no o cuáles son las redes neuronales que subyacen a la consciencia? Y hicimos un trabajo con Alessandro hace unos años en el que ¿cómo defines la consciencia? Pues lo que definíamos no era la consciencia, definíamos la percepción consciente. Según cómo yo proporcione los estímulos, yo puedo reportar que he percibido algo o no.
Lo más interesante es que cuando yo no me doy cuenta o no soy consciente de que he percibido algo, y eso pasa, pues mi cerebro sigue disparando. O sea, mi cerebro sí lo ha percibido, lo que pasa es que yo no puedo reportar esa percepción, ¿no? Entonces con Ale hacíamos Como cuando un estudio de os esto. dicen de comprar la Coca-Cola sin decirse. Sin Subliminal. decirlo, subliminal. O algo, o cualquier otra cosa. Existe esto, se puede hacer. Sí, nosotros lo hemos hecho, de hecho. Pero no era la Coca-Cola. No, no hago Coca-Cola. Sí, de hecho, algo fascinante, se ve un inciso al hecho de que las neuronas siempre disparan en cultivo, ¿no? Bueno, y en el cerebro de verdad también, ¿no? Que comparado con un sistema electrónico que solo se activa cuando tú se lo ordenas, ¿de acuerdo? El sistema biológico siempre está disparando, con lo cual está procesando información, pero estos disparos que tienes tú residuales en el fondo te permiten divergir un poco de la respuesta que tú quieres dar, ¿vale? O improvisar cosas, ¿vale? Que te preguntas, ¿esto sí o no? Pues quizá, ¿vale? Quizá, y me quedo contento, ¿vale? Con lo cual, los cultivos neuronales y el cerebro, por supuesto, improvisan continuamente, y esto es algo maravilloso, y por eso hay un poco el debate de, ostras, ¿puedo poner yo un cultivo en un robot doméstico para que tenga así chispas de imaginación? Bueno, a ver qué hace, ¿no? A ver qué hace. Pero un poco estaría la parte divertida, ¿no? También. Es que la ciencia es divertida, ya lo veis. Creo que había ahí otra pregunta. Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación, ha sido estupenda. Mi pregunta es, ¿hay posibilidad de aumentar la memoria cerebral implantando un chip? Es decir, nosotros ahora tenemos una capacidad. Ya no digo que nuestro cerebro sea más rápido o más inteligente. ¿Es capaz? ¿Podemos aumentar la capacidad de memoria? Porque, al final, la inteligencia artificial es capacidad de memoria. Sí. Pues mira, Por lo tanto, si nosotros consiguiéramos duplicarla, seríamos el doble de inteligencia. pues Gracias. Correcto, yo puedo responder esto. Vale, Mira, de hecho, es la neuromejora. Tenemos dos visiones, quizá, ¿no? Sí. Mira, igual conoces la empresa Neuralink de Elon Musk, que quiere desarrollar implantes a nivel privado, digamos, ¿vale? Yo lo hago a nivel público, tú también, ¿no? Para Yo no ayudar a la desarrollo gente, implantes, pero vamos. hay empresas que lo están desarrollando a nivel privado, ¿vale? Pues, es decir, Neuralink es implantes. Pero claro, implantes para controlar quizá a brazos que tú no puedes de manera natural controlar. Pero, en paralelo se están creando un montón de empresas para hacer humanos aumentados, ¿vale? Tipo cyberpunk, ¿vale? El concepto cyberpunk de yo me pongo un implante que me hace mejor. Y se está haciendo, es decir, se están desarrollando implantes para el cerebro, ¿vale? Para que yo pueda grabar mis memorias. O grabar mis memorias o aumentar, digamos, la parte del cerebro que guarda información y no perderla nunca. Y se está haciendo, se está desarrollando tecnología en esa dirección. Y como esta, mucha otra. Sí, y de hecho hace unos años se hicieron unos implantes profundos, eso sí, y en algunas personas con enfermedad de Alzheimer que habían perdido. Lo que sucede en el Alzheimer en las primeras fases, más que se pierda la memoria, y eso lo hemos visto en modelos animales, es que no sabemos cómo recuperarla. Entonces, por ejemplo, lo último que se pierde, curiosamente, es la memoria musical. Por eso a las personas que tienen Alzheimer, si tú les pones una canción de su época, tal, de repente es como que reviven, ¿no? y recuerdan cosas. Entonces, con esos implantes lo que se pretendía era precisamente lograr ese efecto. Bueno, y eso es porque la memoria musical es la zona del cerebro más resistente, es la última que se pierde, la última que degenera. Entonces, lo que intentan esos chips en esas personas es reactivar el camino hacia el recuerdo, hacia dónde está el recuerdo, para que esa persona lo pueda recuperar. De todas formas, y creo que Ale también quiere contribuir a la respuesta, Sí, no, justo. de todas formas, hay un tema y es el tema de la neuromejora. Porque el tema de la neuromejora, que es un poco lo que está diciendo Jordi, ¿no? Los Neuralinks y demás, y todas las empresas nuevas que están intentando generar estos, que ahora él desarrollará un poco más, todos estos sistemas, es que genera un debate ético. Primero, ¿en qué medida, si yo genero gente con más memoria, más inteligente, quién va a tener acceso a eso? ¿Se lo vamos a abrir el acceso a todo el mundo o el que lo pueda pagar y estamos como siempre? ¿O cómo va a regularse todo eso? ¿Y en qué medida, desde hace muchos años, sobre todo los gamers, utilizan sistemas de estimulación eléctrica transcraneal porque eso parece que aumenta la concentración y entonces pueden jugar mejor? Podrían usarlo para estudiar, pero lo usan para jugar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que tiene. Bueno, pues había algunos que
por intentar aumentar tanto esas capacidades, pasaba un poco como en la película aquella de Limitless, que el tipo se tomaba unas pastillas para mejorar y claro, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro tiene un sistema, un funcionamiento concreto. Si tú sobrepasas ese funcionamiento basal, que lo puedes hacer con plasticidad, pero todo lo que no cuesta esfuerzo en el cerebro, mal. Entonces, todas esas pastillas para mejorar la concentración, bueno, a ver, los de mi generación se tomaban anfetaminas antes de un examen y a muchos que les pasaba que se quedaban en blanco en el examen, ¿no? No sé si a algunos ha pasado, pero pasaba. Entonces, yo creo que tenemos que tener también un poco en cuenta que no conocemos, como han dicho tanto Ale como Jordi, todavía no conocemos suficientemente bien cómo funciona el cerebro como para quererlo mejorar de forma artificial. Es una diapo que enseñé antes. Este es un sistema artificial que estaba aprendiendo a reconocer imágenes, las de arriba, ¿no? Pues una cosa interesante que vimos es que en algunos casos, bueno, varios, yo estaba matando la rana aquí y el gato mejoraba. ¿Cómo ha pasado esto? No lo sé. Pero esto quiere decir que quizás es posible, no hace falta matar, pero simplemente modulando eléctricamente algunas subredes, pues incrementar otras. Y por tanto sí es posible. En un modelo artificial por lo menos lo vemos. No, y en la realidad también, de hecho, eso tampoco lo entendemos, pero hay personas que después de una lesión les aparecen habilidades, por ejemplo, habilidades artísticas que no tenían. Entonces hay un caso, hay un libro de Oliver Sacks que se llama Musicofilia, muy interesante, que él cuenta diferentes casos de pacientes que después de una lesión puntual o de una lesión incluso grave, de hecho hay uno que es una persona que estaba en una cabina de teléfonos, cayó un rayo en Estados Unidos y el hombre se quedó en coma, tal, y cuando ya se recuperó, el tío oía música en su cabeza, bueno, aprendió a tocar el piano y ahora es concertista de piano, ¿no? Surgió esa habilidad de composición. Ahora, yo siempre, cuando cuento esto, digo, pero no intentéis daros un golpe a ver si vais a tocar la guitarra, porque igual no os lo dais donde toca. La mayor parte de la gente se queda mal. O sea, pero también pasa con enfermedades genéticas. Por ejemplo, hay autistas que se llaman los savants, ¿no? Que tienen habilidades excesivas en un área concreta. Y pues ahí nosotros hace un par de años trajimos a Daniel Temmet, que es una persona que tiene Asperger y tiene una habilidad matemática extraordinaria. Fueron a Oxford y estuvo durante 7 horas recitando decimales del número pi. Y estaban los científicos con las computadoras a ver si conseguían predecir los mismos, ¿no? O sea que sí que es verdad eso, y eso se está utilizando en estimulación eléctrica transcraneal. Por ejemplo, en el Hospital del Mar acaban de hacer un estudio precisamente sobre eso, para reducir la convulsividad en la obesidad, en personas obesas, reducir esa necesidad de comer. Y también lo han hecho en personas con autismo, o sea que se está haciendo. Lo que pasa es que es eso, que todavía está a nivel de investigación. Entonces, cuando tienes un problema, muy bien, pero para neuromejorar... Sí. De hecho, quería comentar de que lo normal del cerebro es que olvide. Si algo no mantienes un entrenamiento continuado intenso, el cerebro reciclará esos circuitos para hacer otra cosa que le haga falta. Con lo cual, lo normal es que tú no tengas habilidades extraordinarias, ¿vale? Suele ser o alguna anomalía, ¿no? Por ejemplo, había un dibujante famoso que desde un helicóptero veía el cielo de Nueva York, 5 minutos, y luego iba a una pared y dibujaba exactamente todo lo que había visto. Y es porque fotográficamente había retenido toda la información. Sí. Y eso no es normal. Sí. ¿Vale? No es normal, pero realmente sucede. Sucede, sí. Y lo que se ha visto en estas personas son personas con memorias autobiográficas exageradas, o sea, súper dotados, ¿no? Pues hay uno que se llama el hombre Google, que es capaz de recitarte lo que quieras. Y de hecho, ya no recuerdo qué general romano está ahí en una de las memorias de Plinio, me parece, pues se sabía todos los nombres de todos sus soldados, de todo su ejército, que es brutal, ¿no? Y las personas con memorias autobiográficas excesivas, lo que les pasa es precisamente que lo que tienen es más conectividad. O sea, no les hacen falta más neuronas, sino que esas neuronas estén mejor conectadas. Otra pregunta ahí. Otra pregunta.
y otra ahí. Ahí, ahí y ahí. Tengo una pregunta sobre un tema que me preocupa, diría. Estamos uniendo campo informático y campo médico. Y campo informático ya no es igual como era hace 15 años, cuando actualizaciones salían cada medio año. Ahora tenemos actualizaciones en móvil cada día o a veces 2 veces al día. ¿Por qué? Porque hay errores que hay que corregir. Entonces, también hemos hablado de implantes, que ya es bastante peligroso, me parece. Si lo unimos con sistemas que no son estables y requieren actualizaciones tan frecuentes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vamos a resolver esto si llegamos a usar esos implantes a menudo para arreglar los problemas de salud de la gente? Bueno, yo primero diría que hay mecanismos reguladores muy fuertes. Es decir, cuando tú le implantas algo a una persona, esa persona está bajo una supervisión extrema durante mucho tiempo, en un equipo de doctores que la cuida. Y luego hay regulaciones a nivel europeo, por ejemplo, ¿no? Europa acaba de aprobar ahora una ley de regulación de la inteligencia artificial que lo que te dice es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Lo que tú decías, ¿no? Tú no puedes hacer un dispositivo que tengas que pagar 1.000 euros cada semana para hacer una actualización, por ejemplo, ¿no? Esto no, de momento en Europa estará prohibido. Con lo cual, aunque no lo parezca, hay una regulación extrema y no puedes hacer lo que tú quieres, o que las compañías no pueden hacer lo que les dé la gana, básicamente. Mira, por ejemplo, el escáner de retina, que hasta hace poco los adolescentes les daban 100 euros por un escáner de retina, que es tus datos biométricos más precisos que existen, ¿no? O lo han prohibido, porque en el fondo tú no puedes garantizar que esa información sea realmente secreta. ¿Vale? Sí. ¿Hablo? Sí, no, era simplemente para contestar a esta pregunta un segundo. En mi experiencia, por ejemplo, en el campo de la epilepsia, los estimuladores que se usan son tan sencillos realmente. Todavía lo que vemos aquí, estos exoesqueleton, prostética avanzada, la cosa que usaba el paciente con la ELA que podía hablar, son todos experimentales, no se está vendiendo nada de todo esto. Pero nada, cero. O sea que todo esto que hemos hablado es futuro todavía. Bueno, buenas noches. Aquí yo tengo en práctica el Alzheimer. Tengo yo el Alzheimer. Y entonces tendría que hacer otra pregunta sobre la retina. Pero bueno, la retina también tengo otro problema. Yo tuve una caída, como dice, y entonces esta caída me ha producido a mí un objeto, una caída sobre mi propia altura, me ha producido, no sé si me ha producido Alzheimer, pero estoy en tratamiento médico. Y entonces me dice, me ha pasado a mí, he salido bien. Entonces también podía decirle que se me ha acudido a hacer música, o sea, canciones sobre la muerte, porque yo me he salvado la vida y entonces vi un gato, digo, bueno, el gato tiene 7 vidas, yo me salvé, entonces también he estado en tratamiento psiquiátrico, bueno, me han hecho preguntas y ahora me enviaron una carta para hacerme una prueba intravenosa que me van a introducir glucosa al cerebro. Entonces, esto es un apartado. Yo creo que esto, no sé si hacerlo o no hacerlo, porque esto viene del neurólogo. ¿A usted qué le parece? Pues si quiere, luego lo podemos hablar, porque como es una cosa muy concreta, sin saber exactamente qué es lo que le van a poner, es muy difícil responderle.
¿vale? Entonces, si le parece, pasamos el micrófono a este otro señor y luego al final de la charla ya le contestamos. ¿Le parece bien? Estupendo. Pero espera, que hay otro ahí. Hola, buenas noches. Vamos a ver, ya una cosa has comentado un poco sobre la pregunta que iba a hacer, que era sobre el tema, sobre todo de normativa, porque ahora justamente ayer creo que se votó en el Parlamento Europeo el tema de la ley sobre inteligencia artificial. Pero bueno, pasando un poco, y el tema de lo que comentaste, de lo de los escáneres de los iris, ¿no? Se ha prohibido solo aquí en España. O sea, que eso no es que hay un tema por ahí que no está muy claro dónde están los límites, ¿no? Pero lo que quería yo preguntar a nivel ya un poco global es este tipo de investigación. Nosotros tenemos en Europa y quizá también en Estados Unidos determinada normativa que obliga a tener, vamos a decir, mucho cuidado con ciertas cosas. Y esto generalmente está funcionando bastante bien en estos sitios, y creo que Europa ha sido pionera en, digamos, normativas de protección a nivel sobre todo de datos, el famoso GDPR y todo este tipo de cosas, y la ley de datos que también se aprobó, pero hay otros países que están funcionando a todo tren, haciendo investigación sin ningún tipo de límites. Y, por ejemplo, la cantidad de dinero que se está empleando en países como China en temas de inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, hemos estado en el Congreso, en Mobile Congress, ¿no? Y yo he estado hablando con gente sobre temas de quantum computing, y China es que invierte 10 veces más que el resto del mundo en ese tipo de cosas. ¿Qué está pasando también en este campo vuestro? El problema es que entras en un escenario geopolítico muy complicado, porque cada país hace lo que quiere, según como dices tú, ¿no? Y hay países que cuando ven una ventaja en alguna tecnología que les dará bien la supremacía económica o supremacía tecnológica, se lanzan a ella corriendo. Lo que pasa es que normalmente en aspectos claves de la humanidad se acaba llegando a algún acuerdo internacional. Por ejemplo, se paró el desarrollo de armas nucleares, por ejemplo. Se paró el desarrollo de insecticidas o pesticidas de gran agresividad. Es decir, siempre se llega a algún acuerdo de mínimos a nivel internacional para que la humanidad toda no se hunda. Yo creo que acabará pasando en algunas tecnologías, pero el problema es que lo que tú comentas es muy interesante, porque hay gente muy enfadada en Europa, muy enfadada por la regulación de la inteligencia artificial. Porque básicamente tú estás diciendo, ok, europeos, abandonad esa tecnología porque os vamos a poner 1000 trabas. Dejad que los americanos y los chinos lo hagan todo. Lo siento mucho, pero para proteger a nuestros ciudadanos os paramos la tecnología. Y hay gente muy, muy enfadada porque quedaremos en la cola. Con lo cual es un debate geopolítico muy complicado. Sí, sí. Sí, y de todas formas también está el tema de la inversión en investigación, que precisamente, a ver, Europa y España sobre todo dedican muy poquito a investigación, ¿no? España, incluso dentro de Europa, dedica menos de una tercera parte de lo que dedica Alemania, por ejemplo. Y eso, claro, luego tiene un impacto. Y respecto a lo del coste que se preguntaba antes también, en qué medida, ¿no?, yo puedo dedicar o no 1.000 euros al mes. Hay tratamientos para el cáncer que cuestan una barbaridad, cientos de miles de euros para una persona. Entonces, evidentemente, el coste de la investigación, el coste de todos estos desarrollos es muy alto, y ahí también otro de los temas que hay abiertos es el tema de la industria farmacéutica, ¿no? Y que quieren, lógicamente, sacar rédito, pero claro, luego la aplicación a la ciudadanía es complicada. En Estados Unidos solo tienen acceso los que lo pueden pagar. Y déjame cerrar con una cosa importante, y es que hay países que ahora mismo o invierten en inteligencia artificial o van a tener problemas muy graves. Por ejemplo, Japón es un país que se ha envejecido muchísimo, y China por una política de pocos niños. Y entonces estos países están ahora obligados a automatizar todo lo que puedan para seguir adelante. Y la única manera de hacerlo bien
¿vale? Es con inteligencia artificial. Es un debate complicado, pero a veces es una cuestión de supervivencia como propio país también. Sí. Sí, no, la persona anterior ya lo ha respondido. Primero de todo, daros las gracias por la excelente presentación y la pasión con que vivís el mundo para mí tan lejano, pero desgraciadamente tan próximo. Desde luego, enhorabuena. La pregunta o la reflexión era la que ha hecho el otro señor. Si tú vas a China, estás escaneado constantemente. Estás escaneado constantemente. Vayas donde vayas, hay cámaras. Pero ojo, para identificarte, para entrar al Palacio del Pueblo o la ciudad secreta de Pekín, a los chinos les miran los iris. No hacen otra cosa. Digo esta reflexión porque, digamos, sí que hay una cosa, y os lo digo con todo el cariño y entenderme con lo que voy a decir, que sois como muy cándidos en el tema de que el hombre es bueno. Yo parto que el ser humano somos buenos en general. Desgraciadamente, hay limitación de armas no nucleares. Ejemplo, Irán. Irán sigue construyendo. Corea del Norte sigue construyendo. Los implantes del señor Elon Musk, en eso ya ha empezado y lo han permitido. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. Vosotros estáis trabajando dentro de un paraguas europeo, lógico, como pagamos los impuestos los demás, o sea, es lógico y es normal. Pero a mí el punto de reflexión que yo me hago, el mundo somos 8.000 millones de personas, casi 200 países, no todos son democráticos. Los 8.000 millones de personas, hay científicos bien pagados con unas vías de desarrollo no muy éticas. Y Alessandro, tú decías, no, estamos al inicio. El inicio, esto es como una curva exponencial. El inicio, el iPhone tiene 11 o 12 años, no tiene más, ¿eh? Y 8.000 millones o 10.000 millones de personas, de smartphones existen o más. Entonces, lo que es el inicio en estos temas tan heavy, para mí inquietantes. O sea, yo he venido contentísimo a la presentación, me voy contento, pero ahora me voy, que esta noche dormiré, pero bueno, no dormiré tan a gusto, vamos. Eso es un poco lo que os quería decir, nada más. O sea, la reflexión para mí es que no todo el mundo es bueno. Desgraciadamente, hay mucho dinero para fines malos y estos son temas resbaladizos que lo del virus de la COVID puede ser juego de niños. Tienes toda la razón, pero entonces puedes entrar en una espiral, digamos, de odio a la ciencia y odio al progreso. Me refiero, no, en el sentido, espera, acabo, en el sentido de que la ciencia es objetiva, la ciencia en sí misma es ética, es decir, es objetiva, eso es lo que hay, punto, ¿vale? Las leyes y eso. Luego, el uso de la ciencia no es ético. Y ahí está el problema, que tú no puedes instaurar democracias en todo el mundo con respeto a la gente, no puedes hacer eso. El tema para mí, o sea, el tema de lo que salgo es que salgo inquieto porque hay un desarrollo bestial, acelerado, exponencial, y que bueno, que dónde terminará, Dios sabe. Pero mira, yo tengo un poco de fe, déjame dar un poco de fe. Que mira, por ejemplo, la esclavitud fue legal durante 50.000 años, ¿vale? La esclavitud existe desde que la humanidad empieza a construir alguna especie de aldea. Lo primero que hace es tomar herecino para que trabaje por ti. Y la esclavitud después de los últimos 10.000 años ha sido súper bestia, la esclavitud. Y ahora la humanidad a gran escala acepta que es inaceptable. Por lo cual yo creo que hay progresos que poco a poco se van aceptando hasta dónde puedes llegar, creo, ¿eh? Pero tienes razón que quizás se avanza demasiado rápido, no sé. La polémica está ahí. ¿Quieres contestar? Sí, de acuerdo estoy, pero yo creo que algunas cosas caen por su propio peso. Por ejemplo, Elon Musk ha hecho toda esa inversión para que yo, pensando, pueda escribir a un ordenador. ¿Lo necesito? ¿Lo necesitáis vosotros? ¿Alguien lo necesita esto? No lo sé. A mí me parece un avance muy relativo. Y además, Zuckerberg está sacando una tecnología que es mucho menos invasiva. Lo que usa es el MG de las manos, porque nosotros no podemos, si pensamos de estar moviendo las manos para teclear, lo pensamos sin hacerlo, nuestros músculos pequeños movimientos hacen. Y esto es lo que lee esto.
Y Zuckerberg dice, bueno, ¿por qué tienes que ponerte algo en la cabeza para hacer una tarea que podrías hacer sin abrirte el cerebro? Pues es verdad. Y además sabemos que es ciencia muy dudosa lo que este señor está avanzando, si es ciencia en absoluto, además. Entonces, si es que llega, bueno, no lo sé. Yo creo que cuando alguien está intentando superar los límites de manera absurda o demasiado rápida, pues puede ser que sea castigado. Sí, de todas formas, es lo que decimos, ¿no? Los humanos yo siempre digo que tenemos los genes de lo mejor y de lo peor. Somos la especie más altruista y la más cruel comparada con otras especies. Entonces, el uso que se hagan de las cosas es que da igual lo que hagas, porque la ciencia no es finalista, la ciencia es conocimiento. ¿Que ese conocimiento lo puedes aplicar? Sí. ¿Los científicos dónde lo aplicamos? Pues lo aplicamos para ayudar a la gente, normalmente. ¿Deberíamos prohibir la investigación militar? Pues a lo mejor sí, ¿no? Quiero decir, en España mismo se dedica más dinero a investigación militar que a investigación básica, ¿eh? Entonces, yo creo que no es el conocimiento lo que es dañino, sino el cómo lo utilizamos. De todas maneras, para tranquilizarte, te diré que no sabemos todavía lo suficiente de cómo funciona nuestro cerebro y hay miles de neurocientíficos trabajando, pero no conocemos todavía lo suficiente como para poderlo manipular. Y como Alessandro ha dicho muy bien en su presentación, el mind reading, el que te lean la mente, es que en realidad está jugando con estadísticas que además ni siquiera son lo suficientemente eficientes como para que tengamos que preocuparnos, al menos por ahora. O sea que yo creo que falta mucho todavía y falta mucho tiempo para que entendamos de todos los datos que tenemos cómo se extrae, ¿no? Esa actividad mental, cómo podemos entenderla. Entonces, yo me tranquilizaría y creo que tenemos que ir acabando, así que... ¿Había una pregunta más? ¿Había una pregunta? Pues sí. Venga, la última pregunta. Vale, ¿se me escucha? Sí. Bueno, es una pregunta un poco diferente a las últimas que se han ido cuestionando sobre un tema más ético. Es un tema más científico, más práctico, y es para Jordi. El tema del entrenamiento de los cultivos a nivel de las máquinas, sí, más a nivel artificial, sí que tenemos más conocimiento, o a lo mejor a nivel de cómo se realizan. Pero no sé muy bien cómo llegar a realizar estos entrenamientos, qué hacéis, qué procesos o cómo los desarrolláis para hacer el entrenamiento. Y luego, después, como comentabas que tenían estos cultivos una vida limitada, una vez que finalizan la vida, ¿cómo se aprovecha ese tiempo, esa dedicación que se ha hecho en su propio entrenamiento? Bueno, para empezar, para el entrenamiento, no sé dónde está mi chip electrónico. Está por ahí, ¿no? Aquí. Gracias. Está todo por aquí. ¿Es esto o cuál es? No, el chip. El falta un chip. Bueno, no sé dónde está. Pero el chip Nos falta un electrónico que chip está por ahí. negro. Ahí, mira, lo tienen ellos. ¿Vas tú, Karen? Gracias. Pues el chip electrónico, ahí hay 4.096 puntos de registro de actividad neuronal y yo puedo leer y estimular todo el que quiera. Con lo cual, básicamente, lo que ocurre es que el robot, por ejemplo, capta una imagen, se la pasa al cultivo, ¿vale? Se la pasa al cultivo significa que yo estimulo una parte del cultivo codificando por esa imagen. Entonces, el robot hace algo y si el robot no hace lo que yo quiero, estimulo en otra parte. Y así, poco a poco, a medida de realimentación, a medida que el robot va haciendo lo que a mí me interesa, voy realimentando más y más esa parte, ¿vale? Aquí es donde está el cultivo, ¿vale? Con los electrodos, y aquí es donde yo puedo enviar señales para estimular el electrodo que yo quiera, ¿vale? Es un poco cómo funciona, pero la parte divertida es como, igual que el cerebro, lo haces, funciona y dices, ostras, ¿qué he hecho yo para que funcione ahora? No está muy claro cómo funciona, ¿vale? Esa parte también divertida, como físico, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, los cultivos efectivamente viven un año, típicamente, o 6 meses, un año. Se está desarrollando tecnología para que puedan vivir más tiempo, pero tampoco, nuestro objetivo ahora mismo tampoco es hacer cultivos que vivan eternamente, solo que a ver si son capaces de hacer tareas, ¿vale? Interesantes,
para, sobre todo, poder ligar sistemas electrónicos con sistemas biológicos en el futuro, ¿vale? Para implantes y cosas así médicas importantes. O bien, para otras, quizás para alguna cosa divertida. De hecho, mira, me hizo gracia que hace poco leía que alguien estaba conectando un cultivo neuronal al juego de Doom. No sé si lo conocéis. No, bueno, es un juego, es un shooter de matar bichos. ¿El viejo o el nuevo? Es un juego muy famoso. Pues, por ejemplo, la gente hace estas cosas como cosa divertida, pero al hacerlo divertido también aprendes mucho de ciencia básica, ¿vale? Pero de momento no hay un objetivo para tener cultivos eternamente viviendo. No, de momento no. Muy bien, no sé si queréis hacer algún comentario al final. ¿Tiene una pregunta más? ¿Tenemos tiempo? Bueno, la última, ya, porque si no nos van a echar de aquí. ¿Tiene micro? No, ahora sí la Sí, yo quería decir sobre la inteligencia que, bueno, la palabra inteligencia es un concepto un poco, como dijéramos, abstracto y más bien es una condición de posibilidad que más algo concreto, ¿no? O sea, tendríamos que hablar quizá más en propiedad de conocimiento artificial y conocimiento humano, ¿no? Entonces, el conocimiento humano se ha entendido históricamente y filosóficamente, ¿no? como conceptual, en visión kantiana, ¿no? Y si miramos pues, en visión cartesiana, pues como la dilucidación o la aniquilación de la duda, ¿no? Entonces, en cuanto al conocimiento kantiano, pues se basa en la reflexión, ¿no? En base a unas intuiciones perceptivas previas, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia artificial, o sea, el conocimiento artificial en este sentido, mi pregunta es, por un lado, duda, es decir, ¿tiene esta inquietud de la duda? Y, por otro lado, ¿reflexiona en este sentido? Esta era mi pregunta. Luego tenía otra pregunta que no tiene nada que ver con esto, que es que se habla mucho también, o se ha hablado, yo al menos lo he oído, sobre el volcado del cerebro a un sistema de datos, ¿no? Estas eran mis preguntas, ¿no? Yo solo puedo responder lo del volcado de datos del cerebro. Eso hay empresas que lo están explorando. Hay empresas que lo están intentando hacer. Incluso a niveles un poco raros, pero de hecho es un poco Black Mirror todo, si os gusta la serie esta, porque muchas de las ideas que están en Black Mirror se acaban desarrollando en realidad, ¿vale? Pero se está haciendo. El problema es que, por lo mismo, no entiendes bien el código neuronal o no sabes cómo funciona al detalle para poder realmente captar conceptos y trasladarlos a un disco duro electrónico, digamos, ¿vale? Y desde el punto de vista de la definición de inteligencia, etcétera, igual de complicado definirla para el humano que para la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial no reflexiona, o sea, aprende por ensayo-error. Y tampoco se frustra como nosotros, que sí que nos frustramos porque tenemos un sistema de emociones, ¿no? que nos permite, además, adaptativamente es muy importante, es seguramente el sistema más importante. Lo que sucede es que para poder abordar eso científicamente necesitamos saber de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué nos pasa? Que las herramientas que tenemos para definir la inteligencia son muy primarias. El cociente intelectual no es nada. Y ha habido muchos autores que han empezado a decir que hay diferentes tipos de inteligencia, diferentes propiedades de la propia inteligencia humana. Entonces, si es ya complicado definirlo en las personas, definirlo en pues estos algoritmos es todavía más complicado. Pero yo creo que ahora no estamos ahí, como decía Alessandro, ¿no? No, o sea, ChatGPT o Gemini no te puede decir no lo sé, por tanto no es inteligente. O sea, esto no tiene duda, no puede tener duda. Tú pones algo, busca en sus neuronas, si hay un match, sale algo. Puede ser bueno, malo, depende. Como tus símbolos, te salían ahí todas las caras. Exacto, puede ser, o sea, es simbólico lo que tiene ahí dentro. Si lo comparamos a algo, a la psicología, podemos decir que la inteligencia artificial, llamémosla así, aprende con un método pavloviano. O sea, muy sencillo. Para que lleguemos a sistemas no pavlovianos, o sea, en donde haya diálogo real, dudas, etc., no sé si llegaremos primero,
Y segundo, falta mucho, falta mucho. Bueno, pues vamos a cerrar ya la sesión. Muchísimas gracias por venir y feliz Semana del Cerebro. Y si alguien, perdonad, si alguien quiere estos cultivos, se los regalo. Si alguien quiere uno como recuerdo, como cosa educativa, como recuerdo, había 2, pero los puedo regalar. Quien quiera se los queda.